Ficha de la especie. Varanus priscus. Época. Pleistoceno. Longitud. Unos 6 metros. Peso. Unos 400 kilos. Dieta. Carnívoro. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos, de lleno, en la Australia prehistórica. Vamos al Pleistoceno, para encontrarnos con una criatura, legendaria, Megalania. Aunque su nombre científico actual es Varanus priscus, vamos a analizar a fondo uno de los lagartos más grandes que han existido. Suena fascinante, un viaje en el tiempo a lo grande. Exacto. Piensa en un dragón de Komodo, pero multiplicado. Mucho más grande, dominando paisajes de hace decenas de miles de años. La idea es entender qué nos dicen los fósiles sobre su vida, su entorno y, claro, su misteriosa desaparición. Venga, vamos a ello. Perfecto. Pues, para empezar, situemos a este gigante, Varanus priscus. Es curioso, porque originalmente Sir Richard Owen, en 1859, lo llamó Megalania prisca. Suena como más mítico, ¿no? Gran errante antiguo. Totalmente. Tiene más gancho casi. Sí, pero el cambio a Varanus es importante, ¿eh? Nos dice que, a pesar de su tamaño descomunal, pertenece al mismo grupo que los varanos actuales, el de Komodo, por ejemplo. Y de hecho, es el miembro más grande que conocemos de todo el género Varanus. Y vivió en una época, el Pleistoceno, la famosa edad de hielo, con todos esos animales gigantescos, la megafauna. Los fósiles que tenemos de Megalania son de hace entre 50.000 y 30.000 años. Y aquí lo clave, su existencia coincide o casi con la llegada de los primeros humanos a Australia. Imaginar ese encuentro. Madre mía, pone los pelos de punta. Desde luego. Es que la escala de este animal es difícil de visualizar. Las estimaciones más aceptadas, que se hacen a partir de los huesos que tenemos, que son fragmentos, sugieren una longitud de, entre 4,5 metros y 7 metros. 7 metros. Vaya tela. Es más largo que muchas furgonetas. Ni más ni menos. Y el peso, pues acorde, entre 400 y quizá hasta 600 kilos. Un auténtico coloso reptiliano. Extremidades fuertes, claro, para aguantar ese peso. Y una cola larga, musculosa, súper importante para el equilibrio. Y, quizá para defenderse o como reserva de grasa. Y la cabeza, como un varano actual, pero en grande. Exacto, pero a lo bestia. Maciza, triangular, con unas mandíbulas potentes. Y los dientes, muy típicos de varano carnívoro, curvados para atrás y con los bordes como serrados. Hechos para desgarrar carne, ¿sabes? No para machacar huesos. Entiendo. Y además, la forma del cráneo y las vértebras del cuello sugieren algo interesante sobre su postura. No iría arrastrándose con la cabeza pegada al suelo. Tendría una postura más, semierguida. La cabeza levantada, vigilando, muy parecido a como hacen los dragones de Komodo hoy día, cuando otean el horizonte. Esa imagen es potente, sí. Un gigante vigilante. ¿Y cómo era el mundo que vigilaba? ¿Dónde lo encontraríamos? Pues la Australia del Pleistoceno era diferente a la de hoy. Había paisajes reconocibles, pero distribuidos de otra forma. Megalania parece que prefería las sabanas abiertas, los bosques más bien secos, zonas semiáridas. No parece que fuera un animal de selva cerrada. O sea, entornos más bien abiertos. Agua, ríos, charcas, algo así. Tiene lógica. No solo para beber, sino como estrategia de caza. El mejor sitio para una emboscada, donde los demás van a beber. Un depredador listo. Megalania compartía hábitat con animales espectaculares. La megafauna australiana, Estaba el diprotodón, que era un marsupial del tamaño de un rinoceronte. Wombats gigantes como Gigomaturus. Canguros enormes como Procoptodon, que medía más de 2 metros de alto. Aves gigantes que no volaban, como Geniornis. Vaya. Y claro, también había otros depredadores. Megalania era un superdepredador, sí, pero no el único. Tenía que competir, por ejemplo, con el león marsupial, Thylacoleo carnifex, otro carnívoro tremendo con unas garras y dientes, tela. Y como decíamos, hacia el final de la existencia de Megalania, entra en juego un nuevo actor, el ser humano. Los primeros aborígenes. Su llegada es fundamental para entender la extinción de toda esta fauna. Convivir con todo eso.
Gigantes, competidores. ¿Cómo se alimentaba Megalania? ¿Qué sabemos de su dieta, de cómo cazaba? Pues todo apunta a que estaba en la cima de la cadena alimentaria. Su tamaño, sus dientes, le daban ventaja. Se cree que cazaba presas grandes. Canguros gigantes, quizá diprotodón jóvenes o enfermos, tortugas terrestres enormes, vamos, lo que pudiera pillar. ¿Y carroña? Un bicho tan grande no haría ascos a comida fácil, supongo. Muy probablemente. Como muchos grandes depredadores, sería un carroñero oportunista. Si encontraba un cadáver, pues adelante. Sus dientes, como decíamos, eran para cortar y desgarrar trozos grandes de carne, no para triturar huesos, sino para causar heridas masivas, hemorragias, debilitar a la presa. Y aquí llegamos a uno de los puntos más intrigantes que comentan las fuentes. Eso de que podría ser venenoso. Exacto. Ahí la comparación con sus parientes vivos, sobre todo el dragón de Komodo, es clave. Hay una hipótesis muy seria, apoyada en la anatomía, y en que se han encontrado glándulas de veneno en otros varanos, de que Megalania también tenía veneno. Glándulas en la mandíbula de abajo que, al morder, soltarían una mezcla compleja de toxinas. Estas toxinas no matarían al instante, sino que actuarían de forma más lenta, pero segura. Evitarían que la sangre coagulase, bajarían la presión arterial a lo bestia y llevarían a la presa a un estado de shock. Y mientras tanto las bacterias de la boca haciendo de las suyas. Justo. La saliva de los varanos tiene muchas bacterias, así que tienes una herida profunda, que sangra sin parar, que no coagula y que encima se infecta rapidísimo. Vamos, una sentencia de muerte. Por eso la estrategia no sería perseguir sin descanso, sería más bien morder, seguir y esperar. Madre mía. El Megalania daría una mordida brutal y luego simplemente seguiría a la víctima a distancia esperando a que el veneno y la infección hicieran su trabajo. Una táctica terroríficamente eficaz. Da escalofríos, sí. ¿Y socialmente? ¿Iban en grupo o algo así? Lo más seguro es que fuera un animal solitario, como la mayoría de los grandes reptiles depredadores hoy en día, patrullando su territorio. Quizás se tolerasen si encontraban una carroña muy grande o en época de celo, pero lo normal sería la vida en solitario. Una máquina de matar perfectamente adaptada. ¿Y su ciclo vital? ¿Cómo nacían y crecían estos bichos? Aquí ya entramos más en la inferencia, ¿sabes? Porque no tenemos huevos fósiles ni nidos de Megalania. Sería increíble encontrar algo así. Pero bueno, comparando con otros varanos grandes, podemos hacernos una idea bastante clara. Sería ovípara, claro. Pondría huevos. Sin duda. Nidadas no muy grandes, quizá, 6, 12 huevos, pero bastante grandes, imagino. Los pondría en nidos excavados en el suelo, buscando sitios protegidos, con temperatura estable, en taludes de arena. ¿Y las crías? Al salir del huevo ya serían lagartos majos, quizá 40 o 50 centímetros. Y desde el primer momento, independientes, a buscarse la vida. Y sobre todo a evitar que se los comieran. Incluso otros Megalania adultos, porque el canibalismo es común en varanos. Crecerían despacio, pero sin parar. Llegarían a la madurez sexual con 8 o 10 años probablemente. Y como muchos reptiles, es muy posible que siguieran creciendo toda la vida, aunque más lentamente. Crecimiento indeterminado, se llama. Eso explicaría esos tamaños máximos tan bestias. Un ciclo vital interesante. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta clave. Si era tan grande, tan adaptado o tan formidable, ¿por qué ya no está? ¿Qué le pasó a Megalania? Esa es la gran pregunta siempre en paleontología, la extinción. Los fósiles nos dicen que Megalania desaparece del registro hace unos 40.000 a 30.000 años. Y lo importante es que este momento coincide con dos cambios enormes en Australia. Uno de ellos, imagino, es el cambio climático de finales del Pleistoceno, ¿no? Exacto. El Pleistoceno tardío fue una época de cambios climáticos bestiales en todo el mundo. En Australia, la tendencia fue hacia un clima más frío y sobre todo más seco, más árido. Y eso afecta directamente la vegetación. Las sabanas y los bosques abiertos quizás se redujeron o cambiaron. Si cambia la vegetación, afecta a los herbívoros. Y si los grandes herbívoros, las presas de Megalania, disminuyen o se mueven, el superdepredador lo pasa mal. Menos comida es un problemón para un animal tan grande. Tiene lógica. ¿Y el segundo factor? La llegada de los humanos. Efectivamente, los primeros humanos llegaron a Australia hace, por lo menos, 50.000 años, quizá más.
O sea, convivieron con Megalania durante miles de años. Y los humanos, incluso con herramientas sencillas, tuvieron un impacto ecológico tremendo. Por un lado, la caza directa. No sabemos si cazaban adultos de Megalania, sería un peligro increíble, pero quizás sí crías o huevos. Por otro, competían por las mismas presas, canguros, etc. Y muy importante, modificaron el paisaje usando el fuego, lo que llaman Fire Stick Farming o agricultura de palo de fuego. ¿Puedes explicar un poco eso? ¿Qué es? Sí, claro, es una técnica ancestral. Quemaban de forma controlada algunas zonas para que luego crecieran plantas útiles o para atraer animales de caza a los brotes nuevos. A la larga esto puede cambiar mucho cómo es el paisaje, qué plantas y animales hay. Es como una forma temprana de ingeniería del ecosistema. Entiendo. Entonces, ¿fue el clima o fueron los humanos los culpables? Pues mira, la idea que tiene más peso hoy es que seguramente fue una combinación fatal de las dos cosas. Tienes un ecosistema que ya estaba sufriendo por el clima más seco, que quizá ya estaba reduciendo la megafauna, y a eso le sumas el impacto de un depredador nuevo y muy listo, el ser humano, que además modifica el entorno. Lo más probable es que la presión combinada hiciera colapsar las poblaciones de presas grandes, y Megalania, que dependía de ellas, pues se extinguiera como resultado. Una desaparición compleja, entonces. Aunque ya no esté, Megalania dejó un legado, ¿verdad? ¿Cómo lo estudiamos hoy? Su legado más claro son los fósiles, claro, aunque no tengamos un esqueleto completo, que sería el sueño. Pero bueno, los fragmentos que se han encontrado, vértebras, costillas, mandíbulas, dientes, trozos de cráneo, dan muchísima información. La mayoría vienen del sureste de Australia, Nueva Gales del Sur, Queensland, de cuevas o ríos antiguos. Y comparando esos huesos con los esqueletos completos de sus parientes de hoy, pues se pueden hacer reconstrucciones y estimaciones de tamaño bastante buenas. Y esos parientes vivos son clave, me imagino. Fundamentales. Tener al dragón de Komodo, Varanus komodoensis, ahí en Indonesia, que mide 3 metros y pesa 70 kilos, es como una ventana al pasado. Estudiar cómo se comporta, su fisiología, qué come, nos da pistas súper valiosas sobre Megalania. También otros varanos grandes, como el de agua asiático, o incluso en Australia, el Perenti, Varanus giganteus. Es el lagarto más grande de Australia hoy, llega a los 2,5 metros. Son modelos vivos esenciales. Y no podemos olvidar a quien le dio nombre, Sir Richard Owen, en 1859, un gigante de la paleontología, descubriendo un gigante reptil. Tal cual. Owen fue una figura clave en el estudio de la megafauna extinta y su descripción de Megalania prisca fue el pistoletazo de salida de nuestra fascinación científica por este animal. Y más allá de la ciencia pura y dura, ¿ha dejado Megalania alguna otra huella? ¿Cultural quizá? Sí, y esa parte es fascinante también. Megalania se ha convertido en un icono cultural. Es como el dragón australiano. Simboliza la Australia prehistórica, salvaje, esa tierra de gigantes perdidos. Salen documentales, museos. Es el monstruo reptil australiano por excelencia. Y mencionas algo sobre posibles ecos en la cultura aborigen. ¿Eso cómo es? Es una conexión, especulativa, pero muy sugerente. En las historias orales de algunos pueblos aborígenes hay relatos de lagartos enormes, ancestrales. A veces son creadores, a veces peligrosos. Figuras como los Ingintaka o los Guana ancestrales. Guana es como llaman a los varanos allí. La pregunta es, ¿podrían esas historias, pasadas de boca en boca durante miles de años, ser un eco lejano o una memoria cultural del encuentro real de sus antepasados con Megalania? No se puede probar, claro, pero es una posibilidad que une el registro fósil con la tradición oral de una forma increíble. Una conexión realmente asombrosa. Nos hace pensar en cómo se forma la memoria, ¿no? Bueno, hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir lo esencial de esta exploración de Megalania, ¿qué dirías? Pues que nos hemos topado con Varanus priscus, un superdepredador reptil de tamaño brutal que dominó a Australia en el Pleistoceno. Hemos intentado visualizar cómo era, su fuerza, esa posibilidad intrigante del veneno, tipo Komodo. Lo hemos situado en su mundo, rodeado de otros gigantes, la megafauna, y hemos visto lo complejo que fue su final, seguramente una mezcla de cambio climático y la llegada de los humanos. Aunque solo lo conozcamos por trozos, sus parientes vivos nos ayudan a imaginar a este coloso perdido. Y visto con perspectiva, ¿qué nos enseña la historia de Megalania? Creo que
Varias cosas importantes. Es un recordatorio de lo dinámica que es la vida en la Tierra y de lo grandes que pueden ser las extinciones, incluso en tiempos relativamente recientes. Nos obliga a pensar en el impacto ecológico tan profundo que hemos tenido como especie, desde el principio, incluso con tecnología simple, sobre todo cuando se junta con cambios ambientales. Esa interacción entre clima, ecosistemas y humanos es una constante. Y quizás nos deja con una pregunta flotando en el aire. Exacto. El pensamiento final podría ser este. Megalania lo descubrimos por fragmentos dispersos. ¿Cuántos otros gigantes, cuántas otras formas de vida alucinantes estarán aún escondidas en los fósiles? No solo en Australia, sino en todo el mundo, esperando a que las encontremos. Cada nuevo hallazgo puede reescribir partes de la historia de la vida, revelarnos secretos de mundos perdidos y de cómo interactúan las especies, incluyéndonos a nosotros. La exploración del pasado profundo del planeta, vamos, ni de lejos ha terminado. Una invitación a seguir buscando y aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de Megalania. Si te ha gustado este podcast, no dudes en darnos tu like y en dejar por comentarios qué otros animales te gustaría descubrir junto a nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.